Padre, en Cristo Jesús, te damos muchas gracias por regalarnos esta mañana. Te pedimos que nos llenes de mucha sabiduría. Queremos tomar buenas decisiones, queremos tiempos estables, queremos, Dios de los cielos, que produzcas en nuestro corazón el querer como el hacer de tu buena voluntad. Te pedimos que nos regales días, que nos regales meses, que nos regales años donde podamos contemplar tu gloria, tu bondad, tus bendiciones, Dios, con cada una de aquellas personas que amamos, que queremos. Te pedimos en esta mañana por aquellos que están llamados, para que tú los renueves, para que tú los levantes poderosamente. Pido por aquellos que se sienten indispuestos para que traigas tiempos de sanidad poderosas. Te pido, Dios de los cielos, que nos bendigas, que nos hagas crecer, madurar, que sigas formando en nosotros el carácter de Cristo, que tus palabras, Dios, sean alimento, sustento, que tus palabras sean la fortaleza que necesitamos cada mañana, que tus pensamientos nos hagan fuertes. Y ayúdanos, Dios de los cielos, a resolver cada circunstancia, cada problema. Permite, Dios, que venga a nuestra vida mucha inteligencia de tu palabra. Te pido, Dios de los cielos, que traigas consuelo. Aquel que pueda estar triste, te pido que le consueles. Y te pido, Dios de los cielos, que nos enseñes a ser muy agradecidos y que todo el tiempo podamos decir gracias a ese Dios que hasta hoy nos ha ayudado, que hasta hoy nos ha sostenido y que hemos visto su mano poderosa en cada una de las etapas y de los tiempos que tú nos permites vivir. Eres bueno, eres generoso, Dios, y gracias por regalarnos un día más en el que declaramos cielos abiertos, y enséñanos, Dios, a seguir madurando en este camino. En Cristo Jesús, amén y amén. Les mando un abrazo a todos, les bendigo. Hoy vamos a compartir la palabra de Dios en el libro del profeta Daniel, así que los invito para que busquemos la palabra de Dios en el libro del profeta Daniel. Y voy a empezar a leer desde el capítulo 1 de la siguiente manera. Dice: en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, los trajo a la tierra de Sinar, dice, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey, dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajera de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la porción de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al final de este tiempo se presentaran delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, y a Misael lo puso Mesac, y a Azarías Abed-Nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, consideraréis para con el rey mi cabeza. O en otras palabras, estaba diciendo este jefe que su vida estaba en riesgo y que podía morir si él le cambiaba la comida o la alimentación que Daniel no quería comer, ya que se había establecido unos alimentos, pero Daniel el profeta no quería comer los alimentos que se ofrecían en la casa del rey Nabucodonosor. Y aquí quiero hacer un paréntesis para enriquecer la historia y poder explicar de una manera muy especial este mensaje que quiero compartir hoy. El capítulo 1 del profeta Daniel es el cumplimiento de una palabra
que dio el profeta Isaías. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 39, hay una profecía que Isaías declara ante el rey Ezequías, y cuando usted se tome la tarea de ir allí a Isaías 39, usted va a leer que el profeta Isaías declara una profecía que es el cumplimiento de lo que es el capítulo 1 de Daniel, donde Dios dice a Ezequías en un tiempo pasado, Dios dice a través del profeta Isaías que iba a venir un rey o que iba a venir Babilonia y que se iba a llevar a los que estaban allí en el pueblo de Judá, se los iban a llevar secuestrados a una tierra extranjera y que iban a padecer unas consecuencias muy fuertes por causa del pecado. Y vino un juicio, después de muchos años, vino un juicio en el tiempo en el que se encontraba un joven llamado Daniel. O sea que a Daniel le corresponde vivir el cumplimiento de un juicio, de una profecía que Dios había dicho hacía muchos años atrás. Y quiero hacer un paréntesis para resaltar que muchas veces Dios dice muchas cosas en su palabra que muchas veces no se va a cumplir de manera inmediata. Hay muchas cosas que Dios dice y va a pasar el tiempo, y luego, después de que pasa el tiempo, eso que Dios dijo termina cumpliéndose. Para resaltar, Dios cuando dice algo se cumple, y no importa el tiempo que pase, siempre diré que Dios se toma su tiempo para llevar a cabo cada uno de los propósitos que quiere llevar en cada persona, en unos para juicio, en otros para restauración, en otros para consolar. Dios siempre tiene un tiempo específico para cada situación y para cada una de las cosas que Él quiere llevar a cabo. Hay muchos momentos donde las personas en la vida cotidiana muchas veces dicen, pero Dios, ¿por qué no hace justicia? ¿Pero por qué no pasa algo de parte de Dios en esta circunstancia que estoy viviendo? Y hay momentos en los que empezamos a meditar y humanamente decimos, Dios, ¿por qué se demora tanto en responderme? ¿Por qué Dios se demora tanto en darle cumplimiento a esto que yo deseo, a esto que yo anhelo o a esto que yo quiero? O el otro lado, ¿cuándo será que Dios va a hacer justicia con esas personas que me hicieron daño, que me maltrataron? Y todo el tiempo siempre estamos como con esos pensamientos de cuándo será que Dios hace esto, cuándo será que Dios interviene en esta situación. Siempre diré, Dios se toma su tiempo, pero cuando Dios lleva a cabo sus propósitos, es perfecto en lo que hace, como lo hace y de la manera que lleva a cabo cada una de las cosas que Él dijo que iban a pasar. Si Dios dice que algo va a pasar, eso va a pasar. Crea la gente o no crea, sea que la gente espere o no espere, Dios cuando determina hacer algo, lo hace y nada puede detener el cumplimiento de las palabras que Dios declara. Entonces el capítulo 1 de Daniel es el cumplimiento de esa palabra que Dios dio en algún momento al rey Ezequías a través de Isaías. Y aquí quiero que preste atención porque es muy fuerte la experiencia que vive el profeta Daniel, un joven que venía de la familia real, porque incluso el rey Nabucodonosor dice que necesitaba unas personas de la familia real o unos jóvenes, que buscaba unos jóvenes bien parecidos, inteligentes, sabios, que los necesitaba. Pero cuando empezamos a leer el capítulo 1, empezamos a mirar versos que me parecen muy fuertes o palabras que me parecen muy profundas, porque dice que Dios es el mismo Dios, dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá. O sea, Dios entregó al rey de Judá en las manos del rey Nabucodonosor. Dios entregó en las manos de un hombre impío. Dios entregó en las manos de un hombre no creyente. O sea, Dios entregó en las manos de un rey pagano, entregó no solamente el rey, sino que entregó el pueblo, y no solamente entregó el pueblo, sino que Dios le permitió al rey Nabucodonosor tomar tesoros del templo, utensilios y cosas de oro valiosas del templo del mismo Dios Todopoderoso. O sea, el Dios Todopoderoso permitió que se tomaran cosas de su propia casa, de su propio templo, y
que Nabucodonosor se las llevara a Babilonia, y esas cosas de valor, Dios permitió que Nabucodonosor las llevara a ese templo pagano y pusiera esas cosas de oro ante los dioses paganos de el rey Nabucodonosor. Y todas estas cosas las permitió Dios, ¿verdad? Y yo quiero que pensemos algo profundo en esta mañana, porque muchas veces las personas dicen, pero Dios, ¿por qué me está permitiendo a mí estas cosas? Dios, ¿por qué me está permitiendo que me ultrajen, que me quiten las cosas, que me hagan esto o aquello? A veces expresamos muchas veces, ¿por qué a mí me está pasando esto? Y Dios lo permite. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque en este verso 2, el mismo Dios Todopoderoso, Él está permitiendo que pasen cosas que tienen que ver con Él mismo, con sus intereses. Él permite que muchas veces sus intereses sean tomados por hombres como Nabucodonosor para Dios cumplir propósitos. O sea, esto es muy profundo lo que estoy diciendo. Si el Dios que es todopoderoso permite que se le metan a su propia casa, que le saquen los tesoros de su propia casa y se los lleven para otra casa vecina, pagana, de dioses completamente paganos. Esto Dios lo permite con Él, que es el Todopoderoso. Imagínense qué cosas Dios no puede permitir que pasen con nosotros en pos de cumplir un montón de propósitos, de traer enseñanzas, de traer formación, de transformarnos, de pulirnos, de llevarnos a grandes aprendizajes. Entonces, siempre me parece muy profundo que Dios permite cosas con Él mismo y permite que el mal arrase con cosas que tienen que ver con los intereses de Él. Porque alguien podría decir, ¿cómo es posible que el Dios Todopoderoso, que tiene todo el poder, cómo es posible que no intervenga ante el rey Nabucodonosor para que no se le meta a la casa, al templo de Dios, y saque las cosas preciadas de ese templo? Alguien podría decir, yo no entiendo. Y yo siempre digo, sí, entiendo que Dios es soberano, porque lo que está manifestando Dios en este punto es que Él es soberano y que Él puede darle a quien Él quiera las cosas que son de Él y que le pertenecen. Y a veces Dios va a entregar las cosas que a Él le pertenecen a quienes muchas veces usted va a decir, no se lo merece. Porque a veces pensamos que las personas malas no merecen y humanamente decimos, pero no merece tal persona tener estas cosas que está recibiendo y más, se está portando mal, no debería de tener esas cosas que tiene. Las cosas que tiene esta persona las debería de tener otra que sí se porta bien, que es juicioso, que es una persona obediente a Dios. Daniel era un joven obediente, era un hombre de oración, era un hombre con una relación profunda con Dios, era entendido, era inteligente, era sabio y estaba en medio de un secuestro. El Dios Todopoderoso permitió que a un joven obediente, que a un joven de una vida y de un testimonio precioso lo secuestraran y que lo llevaran a unas condiciones complejas donde lo llevaron a una experiencia. Cuando estamos mirando el capítulo 1, a Daniel lo secuestran, lo llevan para Babilonia y aunque entre comillas lo están colocando en un lugar especial porque lo están llevando a la casa real, entre comillas digo de una manera especial, porque cuando lo metieron a Daniel en la casa real, empiezan las tentaciones para Daniel. Y una de las tentaciones es que le ofrecen comer cosas que no tenían que ver con su cultura y cosas que Dios les había prohibido comer en algún tiempo. A través de la Biblia, Dios prohíbe comer cierto tipo de animales o cierto tipo de alimentos. Y claro, Daniel entra a una comodidad, entre comillas, pero una comodidad llena de ¿qué? De tentaciones, ¿sí? Porque entra a la casa real donde ve el dinero, donde ve el poder, donde ve la fama, donde ve la envidia. Daniel empieza a ver un mundo muy malo desde el poder, desde la autoridad establecida allí en medio de un imperio pagano. Entonces, claro, Daniel entra a un mundo muy cómodo, entre comillas, porque aparentemente, claro, lo podría tener todo, pero ese todo, esa comodidad, muchas veces esa comodidad venía a tentarlo para que él se desviara
de esa vida que a Dios le agrada. Porque cuando hay fama, cuando hay riqueza, cuando hay poder, cuando estamos en una vida muy cómoda, muchas veces vienen tentaciones de contaminarnos con un montón de cosas que a Dios no le agradan. Y hay algo muy bello de Daniel, y es que cuando a Daniel le empiezan a llegar las tentaciones, hay un verso que me gusta mucho porque él dice, el verso 8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. O sea, él tomó una decisión en su corazón de no contaminarse con aquellas cosas que estaban viniendo como tentación a su corazón. Y aquí hago una pregunta interesante. ¿Usted en su vida cotidiana propone en su corazón no contaminarse con cosas que a Dios no le agradan en medio de un mundo tan vano, tan lleno de comodidades, tan lleno de muchas cosas que se ven muy agradables a nuestros ojos, pero que pueden contaminar de tal forma y de tal manera que podríamos tan fácil desviarnos del camino? Es tan fácil desviarnos de un camino en el que hay tanta maldad, en el que hay tanto pecado y en el que constantemente el ser humano tiene todo tipo de ofertas en una vida cómoda, ¿sí? La vida de Daniel entrando al palacio del rey no fue cómoda, fue muy incómoda. Es más, Daniel empezó a despertar envidias en medio de Babilonia. ¿Y sabe por qué empezó a despertar envidias? Porque era un chico diferente, que no hacía todo lo que todo el mundo hacía y sin embargo, el rey Nabucodonosor y todas aquellas personas que fueron autoridades de Daniel, siempre les llamó mucho la atención este joven, que no hacía lo que hacía todo el mundo, que marcaba la diferencia, que tenía decisiones distintas en medio de un mundo en el que todo el mundo siempre hacía lo que decía el rey, lo que Babilonia ofrecía, y tomaban las comodidades paganas de Babilonia, pero Daniel, en medio de las comodidades terrenales, prefería mantenerse en una condición sencilla, de bajo perfil, y entendiendo que esas cosas que contaminan en un mundo pagano pueden con el tiempo marcar una factura de él perder esa conexión profunda con Dios. Si hay algo que el profeta Daniel nunca perdió mientras estuvo en Babilonia, fue una vida de oración. Y aquí voy a hacer un paréntesis, porque es tan importante cuando un creyente o cuando un cristiano desarrolla una vida de oración. La oración marca mucho la pauta de esa comunión que usted tiene con Dios y de esos frutos que usted va a comenzar a dar en sus decisiones. Cuando yo estoy en consejerías y cuando todo el tiempo estoy escuchando los problemas de las personas, cómo las personas asumen los problemas, cómo las personas se enfrentan a los problemas, cómo las personas se enfrentan a las tentaciones, yo muchas veces descubro a través del día a día que hay algo en que las personas no trabajan y es en una vida de oración. Las personas ya no oran tanto porque hay tanto entretenimiento, porque hay tantas cosas que distraen y porque hay tantas cosas que están contaminando la mente, ¿sí? Que usted muchas veces termina perdiendo esos momentos en los que usted puede encerrarse en su cuarto, hablar a solas con Dios. Y esto es una pregunta que yo quiero hacerle a usted. ¿Cómo está su vida de oración? Daniel, cuando usted se pone a estudiar el libro de Daniel, Daniel oraba 3 veces al día, tenía 3 veces, 3 momentos especiales, en la mañana, en la tarde y en la noche. Tenía 3 momentos especiales en los que Daniel intimaba profundamente con Dios. La pregunta es, ¿cuáles son los tiempos que usted saca para intimar con Dios? ¿O usted es de las personas que dice que ya no tiene tiempo? ¿O usted es de las personas que vive trabajando y trabajando y trabajando y trabaja tanto que ha olvidado esos momentos en los que usted debería detenerse para orar y para hablar con Dios? Y a veces por eso usted se mantiene tan cargado, tan estresado, tan lleno de preocupaciones, porque es más lo que usted contamina su mente de tantas cosas que lo que usted edifica su mente para tener en su corazón los pensamientos que le van a generar la tranquilidad y la seguridad en cada una de las labores y tareas que usted hace en su vida cotidiana. Daniel era un joven que lo metieron al reino, que lo metieron al palacio a trabajar con el rey, pero ese trabajo de Daniel, ¿en qué se enfocó ese trabajo de Daniel? En aportar inteligencia, en aportar ideas, en interpretar sueños, en responder, en asumir un liderazgo en medio de un país, en medio de un reino pagano. Daniel
se convirtió en una voz de sabiduría que empezó a traer soluciones, respuestas y salidas. Porque cuando usted se convierte en una persona, como dice estas cualidades preciosas, cuando usted es una persona sabia, usted es una persona que sabe responder, que sabe resolver problemas, que no se asusta ante las situaciones de la vida cotidiana, que usted domina el miedo, que usted tiene esa capacidad de edificar, de orientar, de resolver. Cuando usted es una persona que tiene ciencia, que tiene esa capacidad de interpretar, que tiene esa capacidad de interpretar las personas, interpretar los lugares, interpretar los momentos que usted está viviendo, como es de rico cuando uno aprende a interpretar el momento que estoy viviendo. Y si aprendo a interpretar el momento que estoy viviendo, entonces voy a entender cuándo tengo que quedarme callado, voy a entender cuándo tengo que llenarme de carácter para confrontar a alguien, ¿sí? Cuando aprendo a interpretar el día a día, sé cuándo tengo que tomar decisiones y de qué manera las debería de tomar. Sé cuándo tengo que aislarme, cuándo tengo que alejarme, sé cuándo tengo que acercarme. Cuando yo aprendo a interpretar ese día a día, qué delicioso es aprender a interpretar el día a día con la sabiduría de Dios. Pero cuando no sabemos interpretar el día a día, entonces usted es como un loquito, enojado, ansioso, nervioso, lleno de un montón de emociones que no se controlan, impulsivo, a veces se puede volver grosero, se puede volver contaminante con los que están en su entorno, se puede volver torpe, ¿sí? Y por hacer bonito, hace feo, por no tener esa capacidad de interpretar el día a día y de no mirar hacia el futuro, entendiendo quién es el que nos va proveyendo profundamente ese caminar hacia el futuro, ¿no? Ahora, qué rico cuando las personas se vuelven entendidas. Una persona que no hay que repetirle muchas veces lo que tiene que hacer. Es tan difícil trabajar con una persona que usted tiene que repetirle muchas veces lo que tiene que hacer, que se convierte como un niño, ¿no? Y con los niños hay que tener demasiada paciencia. La gran verdad es que yo personalmente me encuentro con niños de 40, de 50, de 60 años, que uno tiene que repetirles muchas veces algo que a la hora de ponerlo por obra no lo entiende. Y también uno se encuentra personas que usted les habla y les dice lo que tienen que hacer y las personas dicen, ah, sí, sí, y uno les dice, ¿sí entendió? Sí, sí entendí. Y cuando usted mira lo que están haciendo, lo hicieron todo mal. Entonces uno dice, no, lo entendió, fue todo mal, no lo entendió bien. Porque cuando usted entiende, sus decisiones y sus hechos son la garantía de que usted es una persona entendida. Una persona entendida no solamente es aquella que escucha un mensaje y dice, ay, sí, me quedó claro. No, entendí profundamente lo que tengo que hacer. Esa respuesta y esa actitud no siempre es la de una persona entendida. Una persona entendida es aquella que lleva a cabo aquel conocimiento que recibió en un momento específico. Ese es el entendido. Las decisiones de las personas y los comportamientos son los que hablan si usted es sabio, si usted es entendido y si usted es una persona que aprende a interpretar el día a día como Dios así lo desea. Entonces, para concluir este capítulo 1 de el profeta Daniel, un joven que le correspondió vivir un cautiverio, un joven que marcó la diferencia por las cualidades que acabo de compartir, un joven que tomó la decisión en su corazón, o sea, en sus pensamientos. Él empezó a tomar decisiones acá. Las decisiones se empiezan a tomar aquí en la mente, ¿sí? Y cuando usted aprende a tomar las decisiones en la mente, a través de la oración, a través de la meditación, a través de la lectura de la Biblia, a través de la consejería de las personas que son sabias y que saben y que tienen conocimiento, porque saben, también siempre diré grandes verdades. Uno necesita rodearse, uno necesita tener en su entorno personas sabias, personas de Dios, personas temerosas, personas de oración. Qué rico tener en el entorno personas de oración, que siempre están allí con la luz encendida de qué es lo más recomendable para mi vida en cada una de las cosas que yo estoy asumiendo y que estoy viviendo. Por eso el rey Nabucodonosor, miren, y aquí hago un paréntesis, el rey Nabucodonosor, aún siendo un hombre impío, aún siendo un hombre que no conocía a Dios, ¿sabe para qué Dios permitió que Nabucodonosor se llevara a todo el pueblo de Israel
y se llevara a las personas que se llevó cautivos, ¿sabe por qué Dios le dio el poder que le dio a Nabucodonosor? ¿Sabe por qué le dio todo lo que le dio? Para luego, a través del tiempo, Dios llevar a Nabucodonosor a una experiencia muy fuerte, porque este rey del que estamos hablando en el capítulo 1, en algún momento que se llenó de soberbia y de orgullo por todo lo que tenía, y que dijo, no es esta la gran Babilonia la que yo edifiqué. Una voz, y la de Dios, vino y le dijo, necio, no fue usted el que edificó todo lo que usted está viendo. Y Nabucodonosor se volvió un animal. 7 años estuvo en la selva como un animal. Y después de los 7 años, sin entendimiento como un animal, dice que el rey Nabucodonosor miró al cielo y comprendió que el Dios de los cielos, el Dios de Daniel, el Todopoderoso, era el que le había entregado todas las cosas que él tenía. Entonces, ¿por qué muchas veces Dios permite, y en la vida del rey Nabucodonosor, por qué Dios permitió que hiciera todo eso? Para luego darle una gran enseñanza, para luego Dios hacerle entender al rey Nabucodonosor que todo el poder, que toda la fama, que toda la riqueza que él tenía, aun siendo un hombre malo, impío, todo lo que tenía era porque el mismo Dios se la había dado a Nabucodonosor. O sea, la soberanía de Dios en la vida de Nabucodonosor, demostrándole que Dios sigue siendo el Todopoderoso. Y aunque Dios permitió que él se llevara de la casa de Dios todos esos tesoros, asimismo Dios hizo que luego se devolvieran las cosas al lugar en el que deberían de estar. Y Dios siempre en su soberanía sabe poner y quitar reyes. Dios en su soberanía sabe cómo, cuándo y en qué momento a alguien le dice, hasta aquí ha llegado usted, o sencillamente alguien le puede decir, continúe con su labor y con su tarea, aún siendo un hombre que no tiene a Dios en su corazón. Dios es soberano sobre justos, sobre los hombres perversos. Dios sigue reinando sobre toda la humanidad y Él hace como quiere, porque Él es Dios. Y aquellos que tenemos una vida de obediencia, aquellos que tenemos una vida de oración y una vida de entrega, también Dios nos va a permitir circunstancias muy difíciles para mostrarnos a nosotros que Él sigue siendo el Todopoderoso, aún en medio de las circunstancias más extremas. Y que si Dios pone mi vida al lado de un sicario para demostrarme a mí que Él puede protegerme y que incluso podría usar hasta el sicario para que me proteja y me cuide, Dios puede hacer ese tipo de cosas para demostrarme a mí que por más mal y por más terrible que sea el mundo, cuando Él determina cumplir propósitos con alguien, los va a hacer en medio de la condición más terrible y más pesada. Cuando Nabucodonosor entró a Jerusalén o cuando entró a la ciudad, entró haciendo y deshaciendo. Y aquellas personas tan especiales como Daniel terminaron sobreviviendo y terminaron al final dando testimonio de que el que hace lo que Dios dice, el que obedece, el que ora, pasa por momentos muy duros y pasamos por momentos muy dolorosos, pero Dios se glorifica de una manera tan profunda y tan especial que terminamos siendo un testimonio en medio de una sociedad que no conoce a ese Dios que tiene el poder sobre todas las cosas. Les animo a que lean el libro del profeta Daniel, que es demasiado interesante. Daniel no se contaminó con la comida del rey, pidió que le dieran legumbres y tuvo una apariencia muy especial, sin necesidad de contaminarse. Sin necesidad de contaminarse, tenía una apariencia diferente. Qué rico que nosotros, sin necesidad de contaminarnos con tantas cosas que pueden contaminar la mente, el corazón y el cuerpo, aprendamos a marcar la diferencia en un mundo que siempre diré va de mal en peor. Podemos crecer en marcar la diferencia si nosotros entregamos profundamente nuestro corazón a Dios en nuestro día a día. Vamos a hacer una cortita oración. Padre, en Cristo Jesús, te damos gracias porque eres bueno y porque nos regalas este momento para meditar en la vida de un profeta como el de Daniel, un hombre que propuso en su corazón no contaminarse. Dios, ayúdanos a tomar decisiones en lo más profundo de nuestro corazón, para no contaminarnos con tantas cosas que pueden contaminar la mente, el alma, el corazón. Ayúdanos, Dios, a marcar la diferencia
aún en medio de cualquier circunstancia dura y complicada que tú permitas, porque tú permites el mal con propósitos especiales para aquellos que te amamos. Y tu palabra dice que los que aman a Dios, todas las cosas, aún las malas, nos ayudan para bien de nuestra madurez, de nuestro entendimiento y de nuestro corazón en Cristo Jesús. Amén y amén. Les bendigo a todos. Que tengan una hermosa y preciosa mañana. Bendiciones.